agua neuquina, nuestro recurso natural más valioso. Un bien escaso, indispensable para nuestro desarrollo, para nuestra vida. Cuidar el agua es cuidar Neuquén. Seamos conscientes. Gobierno de la provincia del Neuquén. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Mire, vamos a charlar en un ratito más con Ariel Di Lorenzo. Es un abogado especialista en derecho laboral. Digo porque este tema hoy está en la agenda pública, también está en la agenda de los medios, y es la posibilidad de la reformulación de lo que se conoce como el derecho laboral en Argentina, a la luz de los nuevos aires políticos que hoy reinan en nuestro país y que mucho tienen que ver con este cambio de mirada política, ideológica, a partir de lo ocurrido en las últimas elecciones y también las anteriores, las de hace 2 años atrás. La pregunta es si estamos frente a un cambio de época que nos va a permitir, bueno, ahora hablar de esta reforma laboral que todavía está pergeñándose, de la cual no se tienen todos los detalles que uno quisiera tener como para poder elaborar opinión más sólida, más firme y con datos precisos, pero también de otras modificaciones, como puede ser la fiscal, la previsional, la penal. Son todas esas otras ideas sobre las cuales la política hoy está observando con ánimo reformista. Y para coronar el programa de hoy, vamos a replicar además una entrevista de hace algunas semanas atrás con un empresario, con Diego Manfio, de aquí de la región, precisamente para conocer no solamente su historia, sino también cómo se mira desde este sector, considerando que podría ser una mirada compartida también por otros actores del sector empresarial, cómo se mira esta realidad tan dinámica de la Argentina. Ariel Di Lorenzo es abogado laboralista, forma parte del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de la Ciudad de Neuquén y el objetivo es poder hablar respecto de esto que se viene. Después del proceso electivo se habla de reformas en varios aspectos, reforma previsional, reforma fiscal, hasta reforma penal y también la reforma laboral. No parece ser un tema nuevo, Ariel, lo de la reforma. Ahora, plantear una reforma del derecho laboral. ¿Es novedosa en sí la reforma? ¿Se puede anticipar opinión cuando todavía la letra chica no se conoce? Bueno, ¿cómo estás? Primero, Bien. muchas gracias por invitarme, Agustín. Se puede adelantar opinión sobre los trascendidos que hay. Se puede opinar, explicar qué es lo que qué es lo que está dando vueltas, digamos, qué es lo que parte del gobierno está dejando trascender. Ayer estuvo Sturzenegger en España manifestando o haciendo manifestaciones respecto de qué es lo que busca con este proyecto de reforma que todavía no se conoce. Hay un proyecto digamos, encabezado por la diputada Romina Díez, que es lo que se conoce, y después hay ideas dando vueltas. Respecto de si es novedoso, no es novedoso, es un proyecto que retoma ideas que ya fueron planteadas en los 90, en la época también del gobierno de la Rúa, y generalmente, digamos, todas las ideas giran en torno a una flexibilización de las relaciones laborales. El proyecto, que está firmado por Romina Díaz, que es el que en general se conoce, digamos, lo que ya está escrito pero no está presentado en el Congreso, bueno, habla de una modernización de las relaciones, lo tengo acá, institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan las relaciones entre empleadores
y empleados. Normalmente las reformas laborales, por el carácter protectorio, intuitivo que tiene el derecho laboral, digamos, basado en lo que dice nuestra Constitución Nacional, son para favorecer la situación de los trabajadores, porque además hay un principio que está dentro de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución desde el año 94 que habla de la progresividad. Y estas reformas o propuestas de reformas van en contra del principio de progresividad. En realidad, son regresivas y en función de, en general, eliminar derechos de los trabajadores y favorecer a los empleadores. Ahora, y acá te pido una respuesta quizás más de interpretación o cuasi política, ¿no? O sea que se habla de reforma y las instituciones como los gremios o los sindicatos rápidamente reaccionan porque implicaría o se entiende por reforma conculcación de derechos, una resignación de logros alcanzados, esto que mencionabas recién, una flexibilización. El punto es, con una economía en la Argentina en donde prácticamente la mitad está en la marginalidad, digo, de la población que trabaja, está en la marginalidad, ¿es menester revisar la legislación laboral o hay que conservar lo que ya se tiene? Bueno, el debate de conservar o reformar es un debate que se puede dar permanentemente, pero es que parte de una premisa que es falsa, es que el derecho laboral no se reforma hace mucho tiempo. Y es absolutamente falso. El derecho laboral viene siendo reformado. La LCT en el proyecto... La ley de contrato de trabajo. Exacto, la ley de contrato de trabajo, sancionada en el 74, el proyecto de Centeno, fue modificado enorme cantidad de veces. En general para, digamos, restringiendo derechos, pero también alguna vez, en algunas ocasiones, aportando derechos. Pero además el derecho laboral es dinámico. Y te decía hace un ratito que en el 94 se modificó la Constitución y entonces toda la cuestión interpretativa vinculada a toda la incorporación de rango constitucional de los tratados de derechos humanos modificaron la interpretación del derecho laboral, a hacerlo más protectorio. Eso, que está visto, digamos, por cierto sector como lo que no genera trabajo, para mí es una falacia. Digamos, deberíamos preguntarnos, en esta situación donde más del 43% está fuera de la formalidad, ¿era necesario, a través de la ley de bases, eliminar los agravamientos indemnizatorios? ¿Generó más empleo? La respuesta es que no. Desde la asunción del gobierno del presidente Milei hasta acá, según datos del CIPA, se han perdido por lo menos 160.000 trabajos, 55.000 aproximadamente en empleo público y, bueno, 104.000 y monedas en empleo privado. Y uno puede decir, y monedas, restando la importancia, pero son 160.000 familias o que pasaron a la informalidad o que pasaron afuera. ¿Trajo la ley de bases la pretendida recomposición del mercado laboral? La respuesta hasta hoy es que no. ¿Trajo la ley de bases una modificación en las condiciones, digamos, económicas para mejorar la vida de todos los argentinos? Yo no la veo. Tal vez acá en Neuquén hay una especie de... Siempre se habla de la burbuja de Neuquén, pero estas son leyes que aplican a lo nacional. Está bien, nosotros tenemos una realidad puntual, vos, yo, trabajamos acá, pero lo cierto es que las pretendidas soluciones no aparecen, no se ven. Sin embargo, se sigue buscando, o sea, hay datos, además de esto de las pérdidas de trabajos, hay datos donde supuestamente no, hay información que ha cerrado 15.000 pymes. Esas 15.000 pymes no se vieron favorecidas y no son empleados, son empleadores que no se vieron favorecidas por esta dinámica económica, esta apertura comercial. El otro día en un programa de radio que me llamaron el jueves, decía, todo el mundo hoy, digamos, tiene acceso a comprar en Shein, Temu, eso complica el comercio local. Sin embargo, la Cámara Argentina de Comercio está a favor de este proyecto que está circulando de reforma. La verdad es que creo que en lugar de buscar producir más y vender más a través de mejores condiciones económicas para eso, lo que están buscando es reducir en estos proyectos, y algunas cámaras patronales lo apoyan, reducir derechos de los trabajadores. Lo que buscan es que sea más barato despedir,
con el argumento de que eso es lo que va a generar mayores condiciones para contratar. No se ha visto en ningún lugar del mundo que eso suceda. Y en Argentina hemos tenido esas experiencias y no han salido bien. Normalmente lo que ha crecido es la informalidad. Creo que el 43% de los trabajadores son informales, según el INDEC, y ha crecido la marginalidad, ha crecido la pobreza y ha crecido el embate contra, por ejemplo, el sujeto colectivo, los sindicatos, porque están perpetrados en el poder hace un montón de tiempo. Pues tampoco colaboran, ¿no? Con Bueno, es una... Dentro de las Perdón. estructuras criminales no colabora, digamos, en ese aspecto. Bueno, son percepciones. A ver, yo estoy en contra de muchas de las cosas que veo, digamos, de ciertos personajes del sujeto colectivo, es decir, personas que están hace mucho tiempo, pero eso en sí no es lo que está mal. Lo que está mal es que el sujeto colectivo, los sindicatos tienen que luchar por los derechos de los trabajadores, como las asociaciones patronales por los derechos de los empleadores. Es lógico, cada uno tiene que defender. Después hay que dialogar. Bueno, lo que no se ve acá es espíritu de diálogo. Ayer trascendieron, decíamos, el ministro Sturzenegger estuvo en España diciendo que habían logrado en el Consejo de Mayo, creo que se llama, grandes avances, y salió el miembro de la CGT que estaba en ese consejo diciendo que a él no le habían consultado nada, que no hay borradores definitivos, ni nada que se le parezca. Yo creo que lo que están haciendo es medir el impacto que tiene esto en la sociedad, y una sociedad que se muestra que evidentemente es permeable a algunas ideas, pero que, no conoce efectivamente, digamos, cuáles son, o no quiere conocer, o estaría bueno explicarles cuáles pueden ser las consecuencias. Las consecuencias de estas reformas en general no son mayor creación de empleo, son creación de menores condiciones de trabajo. Los puntos claves se pueden dividir entre A ver. lo que está, digamos, por lo menos en carpeta, ¿no? No tenemos, insisto, no sé si te lo dije antes o después, digamos, Sí, antes el anteproyecto no está todavía, no se conoce. Pero se atacan cuestiones de derecho individual, algunas cuestiones puntuales, pero además el ataque central es al sujeto colectivo. Es decir, lo que quieren es primero que pierdan los convenios colectivos de trabajo, dejen de tener ultraactividad, es decir, cuando vence el periodo por el cual se hicieron, no sigan estando vigentes. En los convenios colectivos de trabajo, que es otra de las fuentes del derecho laboral, en el derecho laboral se aplica la norma más favorable al trabajador. Por eso te decía que es protectorio, intuitivo, de acuerdo a lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados incorporados a la Constitución por el artículo 75, inciso 22. Los convenios colectivos son una fuente más de derecho y a veces son mejores que lo que dice la ley, y lo que quieren es eliminar todo lo que es ultraactividad. Por ejemplo, no sé, algún beneficio obtenido, alguna condición laboral mejor, eso si pierde ultraactividad el convenio colectivo, es decir, tiene que volver a sentarse a firmar y puede perder vigencia. Después lo que quieren es, obviamente, partir al sujeto colectivo y decir que no haya más convenio colectivo por rama de trabajo, es decir, no sé, camioneros, mecánicos, construcción, sino solo por empresa. Y cambiar el orden de prelación, y que el convenio de empresa tenga más prelación, o sea, que sea se imponga ante el convenio de rama. Lo que estás haciendo es dividiendo a los trabajadores para que, ¿quiénes van a luchar? En una empresa que tiene 20 marcadas, los que tienen que ir a negociar, y después o los despiden o los echan. También quieren achicar la cantidad de delegados, que es el sujeto sindical adentro de la empresa. Pero estas son todas las ideas que más o menos planteó Sturzenegger. Sturzenegger, en concreto, lo que manifestaba es que quiere destruir al sujeto colectivo. No es que lo dijo como así un comentario o un eufemismo, lo dijo concretamente. O sea, yo no estuve ahí, ¿no? Porque lo dijo ayer en España, pero eso es lo que repiten los medios masivos de comunicación, La Nación, Clarín, digamos. Y después, en materia de derecho individual, hay algo que no está en el proyecto, que es limitar la indemnización por antigüedad cuando hay un caso de despido sin causa. Eso lo leí ayer, no lo sabía, que era hasta 10 salarios. La persona que tiene más de 10 años, limitarle. La otra es pagar las indemnizaciones cuando ya hay sentencia judicial para las pymes y las micropymes en hasta 12 cuotas, con una tasa de interés fijada y que no puedan fijar los jueces en función de las cambiantes condiciones del país.
si miramos lo que pasó este año, o el año pasado, o fines de 2023, nos damos cuenta que la tasa de inflación fue muy cambiante, muy elevada, ahora la han podido contener. Bueno, dejar algo establecido por ley da certeza, pero también da lugar a que no se actualice y las condiciones queden desfavorables para un trabajador. Hoy hacer un juicio laboral lleva mucho tiempo. ¿Cuánto? Y desde que se inicia hasta que termina puede tardar 2 años y medio, 3. Después hay posibilidad de recurrir, ir a la segunda instancia. En todo ese tiempo, el trabajador espera, supongamos, un trabajador que fue despedido sin causa y se quedó sin ingresos. Todo ese tiempo espera para que le paguen una indemnización. Hacerlo esperar, después de que transitó todo el juicio, revivió toda la situación, 12 meses más para que le paguen, la verdad que es un despropósito. Bueno, otro tema es modificar el tema. Bueno, perdón, pero Sí. ahí hay un punto para observar, ¿no? A ver. Porque si el derecho laboral hoy implica que un trabajador que ha sido Despedido. discontinuado, despedido, esté entre 2 y 3 años esperando una sentencia para poder tener certeza respecto a lo que va a cobrar, caramba, también es un problema. Claro, claramente. O sea, la verdad es que no creo que haya abogado alguno que considere que los tiempos que tarda la justicia para resolver esto son correctos, coherentes. Es muchísimo. Es una O sea, barbaridad. y eso es lo que está. Claro, pero eso no tiene que ver con lo que se quiere reformar, porque eso son cuestiones de cómo funciona en cada distrito provincial. La justicia son cuestiones de resortes provinciales, no de cuestiones. Las normas procesales deberían ser mucho más, o sea, más activas. Deberíamos tener. Es decir, vos decís, ¿se podía modificar entonces el escenario laboral, del derecho laboral, observando y en todo caso reescribiendo los procesos, los códigos procesales provinciales? Probablemente, sí. Probablemente haya que hacer mejoras en la cuestión procesal, en la cantidad de juzgados que hay, en la cantidad de tiempo que se tarda en sacar una sentencia, en dictar una sentencia. Es muchísimo. Es mucho lo que se tarda. Y hay problemas que son estructurales, digamos, pero que no tienen que ver con estas reformas que se están planteando. Tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial en cada distrito. Hay lugares donde tarda más, en Provincia de Buenos Aires se tarda más todavía que lo que se tarda acá. ¿Y por qué no se toma iniciativa en ese aspecto? No, iniciativas hay. Igual, bueno, nosotros como abogados, a través del Colegio de Abogados, se plantea permanentemente las cuestiones de las demoras, acá en el ámbito de la ciudad de Neuquén o de la provincia de Neuquén, se plantea permanentemente, pero bueno, eso no trasciende. Pero por supuesto, nosotros los abogados trabajamos, a veces asesoramos, a veces No hacemos me digas, juicios. no trasciende, ahora me va a decir que es la culpa de los periodistas. No, por favor, ni mucho menos. A veces no trasciende porque no es tema. No es una cuestión Sí. o sea, no es tema o sea, trasciende cuando pasa algo grave. Y como esto se ha normalizado, no trasciende, porque es algo más de lo que es Ujú. normal. Pero es terrible lo que se tarda, digamos, en un proceso judicial. Bueno, otras reformas que se proponen están vinculadas, por ejemplo, al tema de jornada. Eso sí es grave, porque si bien no se dice directamente que se habla de jornadas de 12 horas, no se habla de jornadas permanentes de 12 horas, se habla de banco de horas. Ese banco de horas sería la posibilidad de que alguien trabaje, por ejemplo, 2 días seguidos, 12 horas, en un trabajo que no se hace en horas extras, digo, sin pagar horas extras, y 2 días después trabajar, no sé, 3 horas, 4 horas. Eso, por supuesto, que lo que hace es desacomodar la vida de un trabajador, no darle previsibilidad. Le da tal vez mayor posibilidad de flexibilizar a un empleado y decir, bueno, hoy te quedás a cualquier hora, pero cualquiera que sea trabajador o cualquiera que haya participado en una actividad laboral, sabe que nosotros tenemos una vida donde tenemos que trabajar, tenemos que descansar, tenemos familia, o sea, hacer jornadas que puedan ser de 12 horas. En el petróleo existen estas jornadas, en camioneros, por ejemplo, existen estas jornadas, pero tienen regímenes de trabajo específicos, se pagan horas extras, se pagan viáticos, se pagan otros conceptos que hace que les valga la pena hacer eso, pero después tienen X cantidad de días de descanso. Para un trabajo normal, por ejemplo, para un comercio, trabajar 12 horas, no sé quién tendría hoy un comercio abierto 12 horas, sería ridículo porque no hay gente que vaya a comprar. Pero existen, por supuesto, hay negocios 24 horas, pero no es la generalidad. Pero bueno, podría serlo. El banco de horas es una. Lo de otra modificación es la posibilidad de pagar salarios, volver a los 90 con tickets.
Eso tenía, digamos, una consecuencia. No sé, ¿vos me querías preguntar alguna otra cosa? No, pero me interesa lo que acabas de mencionar, Bueno, la lo vuelta a los de tickets. la vuelta a los tickets es una alternativa, digamos, como beneficio no remunerativo. Esto era algo que generaba que una parte del salario durante los 90 se pagaran estos tickets que eran Sí, para compensar, para comprar comida o comer en algún lugar. Había ticket restaurante, ticket canasta, luncheon ticket, etcétera. ticket de combustible. Ticket de combustible. Bueno, lo que pasa es que si vos le pagás una parte importante del salario a los trabajadores con eso, después cuando tiene que ir a hacer otra cosa o tiene que ir a un supermercado, lo que había era un negocio de rebaja de eso. O sea, no te están pagando con dinero, te están pagando con una cuasi Pseudomoneda. moneda, Ujú. pseudo moneda, y además eso no paga, no tiene cargas sociales. ¿Qué es lo que se busca en general? Bajar lo que se llama la carga fiscal, la carga impositiva, la carga de aportes, contribuciones. Y eso bueno, perjudica al fisco también, por supuesto. Y también perjudica el monto que se toma cuando uno se va a jubilar. Y querían plantear, siempre se planteó, que eso también perjudicaba el monto de la indemnización, con el rubro no remunerativo. Pero eso ya está resuelto desde el año 2009 por la Corte. Entonces, hoy, aunque se ven contestaciones de demanda, siguen planteando la cuestión de lo no remunerativo como no integrante de la base a la hora de las indemnizaciones, de la base salarial, está resuelto ese tema. Pero la Ujú. idea es volver a pagar, en cierta forma, en especie, cierta parte del salario. Ariel, hay, vos decías, el derecho laboral ha ido mutando Ujú. con el transcurrir del tiempo. Es decir, ha tenido actualizaciones, ha tenido reformulaciones o reformas, sin hablar necesariamente de reforma. Quizás han sido específicas, más puntuales, pero se ha ido ayornando los tiempos. Hay una sensación también de que existen hoy por hoy nuevas actividades laborales que no están siendo contempladas por nuestro derecho laboral. Por ejemplo, el de no sé, choferes de Uber, por ejemplo, Aplicaciones, digamos, los trabajos de de aplicaciones. aplicaciones, ¿no? Sí. Que tienen adherente, digo, que hay gente que se suma Ujú. por las razones que fuesen, acepta ese tipo de reglas de juego, a unas sabiendas de la precariedad legal de esto. Eh, Considerando esto, eh, ¿es atinado entonces plantear que sí se necesita, sí se requiere un tipo de legislación? ¿O hay que dar en todo caso una mirada más liberal y decir, bueno, se arregle? Bueno, yo creo que lo que habría que hacer es regular la cuestión de las aplicaciones. Regular, que haya algún tipo de cobertura. El chofer de Uber que se accidenta, digamos, repartidor en bicicleta o moto de las casas, digamos, Sí, de las aplicaciones. de las aplicaciones que lo atropellan, no tiene ningún tipo de cobertura. Eso es parte de nuestra sociedad que nos facilita la vida para traernos, si queremos, tráeme una coca, y vienen, eh, pero que lo que pase después de que vos le abriste la puerta, le pagaste o recibís porque ya lo pagaste antes, parece que no nos interesa como sociedad. A ese tipo de personas que facilitan la vida, lo que habría que darles es algún tipo de cobertura. Vos me decís, bueno, entonces encarece el costo. Puede ser, pero ¿qué hacemos con la gente el que se daña? Porque este es el tema, hay que buscar, plantear que esté todo liberado ¿y quién gana cuando está todo liberado? ¿Y quién pierde cuando está todo liberado? Bueno, esas son las preguntas que deberíamos hacernos. Ganan los más poderosos, la riqueza concentrada, y pierden los que menos tienen. Pero yo no es que vengo a plantear una cuestión revolucionaria. Estoy diciendo, dentro del marco del capitalismo, dentro del marco de las relaciones, laborales, etcétera, simplemente hay que darle protección a los. Ahí habría que hacer una reforma, a los sectores que están desprotegidos. Ahí habría que hacer una reforma. Está el tema de, bueno, pero es caro en Argentina tener trabajadores en blanco. Sí, es cierto, digamos, lo que se llama la cuña fiscal, la carga que tiene un salario, está en torno al 34%. Pero Argentina no es uno de los países que tiene la mayor carga. Dentro de un listado de la OCDE de 39 países, Argentina está por debajo del promedio. Estamos 26 de 39. Por encima están todos los países europeos, por debajo, por supuesto, muchos latinoamericanos y Estados Unidos, entre otros, porque tienen menores niveles de protección. Pero yo pretendo un país o una sociedad que se preocupe por lo que le pasa al otro, al trabajador, que digo, que el que te beneficia en tu vida diaria. Bueno, dejarlo liberado. Por supuesto, te voy a decir, mirá, acá no tengo, por ejemplo, estudio, te dice, me subo a la bicicleta cuando yo
yo quiero, no tengo un horario. Entonces, esas son las partes beneficiosas de ese tipo de trabajos que están desregulados. Pero podría haber desregulación en cuanto al horario, bueno, pero no desprotección. A ese pibe que viene en bicicleta o en moto, lo atropella en la esquina de tu casa y eso es un problema para la sociedad porque va a la salud pública, no tiene otra protección. Y en la salud pública funciona como funciona. Entonces, para mí hay muchas vueltas para darle, pero no tienen que ser necesariamente o sea, para desproteger a los trabajadores. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Sumamos más carga? Hay que buscar. Capaz que hay parte del proyecto este de Romina 10 que habla de bajar las cargas fiscales para quienes tomen trabajadores y amplíen su cupo, digamos, de la cantidad de gente que trabaja, su masa. Bueno, tal vez esa parte del proyecto esté bien. Lo que es cierto es que todas las medidas que vienen haciendo no generan empleo. La ley de bases derogó todos los agravamientos indemnizatorios por trabajo en negro, digamos, el supuesto beneficio de que se iba a generar empleo. Como te dije al principio de esta charla, no se generó empleo y lo que hay es mayor desprotección. Pero además hay más inseguridad jurídica porque ¿qué es lo que empezamos a hacer los abogados? Empezamos a plantear que tener una persona trabajando sin registración sigue siendo un ilícito. De hecho, vos podrías hoy, un trabajador que está en negro, se puede considerar despedido en forma indirecta por estar en negro. Lo que no hay es agravamiento indemnizatorio. Pero lo que sí hay es la posibilidad de pedir abierta, sin tarifa, como era antes con las leyes, la 25323, la 24013, antes de ser derogadas, sin tarifa los daños provocados. Y ya hay sentencias de primera instancia que han reconocido daños. O sea, que ahora quedás al arbitrio lo que dio un juez, que fue el daño que sufrió el trabajador por esta relación clandestina y no a la tarifa que había establecido el Congreso por la ley. Bueno, con los agravamientos lo que tenías un marco de referencia, tenías un tope. Exacto. Con este esquema no tenés tope. O sea que puede ir para abajo, pero también podría ir mucho para arriba. Exacto. ¿Y a quién beneficia eso? A nadie, porque lo que trae es justamente todo lo contrario a lo que dice buscar, que es seguridad. Y cuando vos tenés incertidumbre, es todo lo contrario a tener seguridad jurídica. Y lamentablemente, o sea, bueno, ¿quiénes se benefician? Normalmente se benefician los mismos. Los grupos que tienen mayor concentración de poder, mayor concentración de plata. ¿Y quiénes se perjudican? Son estas 15.000 pymes que cierran. Los trabajadores, el que le fui a comprar pollo ayer a la tarde, el del negocio de cercanía, el comercio de cercanía, el que la viene luchando hace X cantidad de años, ese es el que cierra. Los que pueden irse a otro lugar a producir lo que producían, a ese no le afecta mucho las modificaciones laborales. Lo beneficia, puede ser, pero los del día a día, los que movilizamos la economía, nos vemos generalmente perjudicados por esta cuestión. Te hago una última consulta Sí. y no te quito más tiempo, Ariel. Vos sabés que a veces entre la sabiduría popular que acuña frases que sintetizan decenas de años de experiencia y la condensan en una expresión, se parece mucho a la política que también utiliza frases que sintetizan determinados momentos políticos Ujú. en la vida en este caso, de los argentinos. Me da la sensación de que hay una expresión que se ha dejado de utilizar en la política y es la del Estado presente, ¿no? Completamente de acuerdo. Que era, digamos, una frase característica de las últimas décadas de determinados gobiernos de un signo tal. Hoy, esa es una expresión, vos fíjate, que está ausente del discurso político. Inclusive dentro de las mismas, de los mismos actores que se identifican con con esa idea. Uno podría decir que también en el derecho laboral, esta mirada respecto de ese plus protectorio que debe tener el sector trabajador implica un Estado presente. De Este acuerdo. cambio de época que está viviendo la Argentina, si es que es así, implica también que se va a ir avanzando al punto tal de que esa idea de Estado presente también va a estar afuera de este nuevo marco jurídico que hoy pareciera estar en discusión. Bueno, es una pregunta larga, compleja, con la que comparto el análisis completamente. No se escucharon cuestiones de Estado presente en la última campaña. En general, digamos, es algo que evidentemente prefirieron no mencionar,
porque hay un humor popular que no tiene ganas de escuchar eso. Y respecto a la posibilidad de que esto se instale como una cuestión permanente, bueno, yo, entre otras cosas, también doy clases de historia y Argentina ha sido muy cíclica y entonces también ha sucedido esto, estos cambios absolutamente abruptos de un lugar al otro y estas vueltas o cursos y recursos de la historia, muchas veces volvemos a donde antes estuvimos. O sea que yo tengo la esperanza de que no, de que la cuestión del estado presente no sea algo que vaya a quedar en el pasado o como que le podamos contar a nuestros nietos como el abuelo de Bart Simpson en el meme, sino como algo permanente. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo reaccionan las sociedades, cómo votan las personas y cómo, digamos, sostienen la defensa de derechos si quieren sostenerlos. Yo creo que el estado presente es una necesidad. Por supuesto que de acuerdo a lo que indiquen las circunstancias de cada momento. No sirven los modelos, como planteábamos durante toda esta charla, no sirven los modelos de hace 50 años, 40 años, 30 años. Hay que actualizar, hay que adaptar en los términos que se necesite en cada momento, pero no dejando de participar el Estado en cuestiones que son esenciales para la vida de sus habitantes. Ariel Di Lorenzo, te agradezco estos minutos que nos has dado para poder charlar respecto de un tema tan actual como es la legislación laboral y las posibilidades de que sea modificada en este tiempo. Bueno, yo a vos y espero que haya salido bien esta entrevista, tenía mis dudas previamente, y que haya respondido lo que la gente necesita escuchar para Igual aclarar un poco la el tema. discusión no se terminó acá porque Por recién supuesto, empieza. recién arranca. Recién empieza. Muchas Muchas gracias. gracias.